compartir con ustedes esta meditación. Es algo corto, es más bien como un resumen, porque todos han dicho lo que yo iba a decir. Casi que podemos apagar e irnos, porque la pastora hablaba este fin de semana de lo que Dios ha hecho para nosotros, que nos ha escogido, que somos su pueblo. Y hoy cuando abrió también habló acerca del amor, de ese amor que necesitamos, ese amor ágape, no el amor del mundo, hermanos, sino el amor ágape, de acuerdo a como Él nos enseñó que debíamos de amarnos. Y yo pienso que eso es la unidad. La unidad, el ejad, no es más que eso, sino el amor manifestado, el amor suyo manifestado en nuestros corazones. Esa idea de ejad y de unidad vienen de Él y en sí es su plan y su propósito para nosotros. Vemos que escogió a Abraham y que de Abraham vino Isaac, pero el plan de Él siempre ha sido un pueblo, una familia. Siempre ha sido que seamos uno. Y es algo hermoso, es algo maravilloso, que nosotros podamos ahora entenderlo y que haya en nosotros esa hambre y ese deseo de caminar en esa unidad. Y hoy podemos ver claramente cómo el enemigo la ataca y quiere separar y dividir, pero sabemos que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y le damos gracias por su palabra, porque nos habla, porque nos guía y necesitamos pararnos día con día en ella, buscarla y tener hambre de esa palabra viva que nos transforma, que nos enseña, que nos guía y que alumbra nuestro caminar. El Señor me ha estado hablando mucho en Efesios y yo me gozaba porque ahora uno ve las cosas de una manera diferente. Podríamos quedarnos solo ahí porque me parece que en el libro de Efesios Él nos habla y nos describe la unidad, nos dice lo que Él quiere. Y estaba, antes de ir a los versículos que tengo, pero vayan buscando porque vamos a estar en Efesios prácticamente. Vayan ahí ubicando sus Biblias y espero que juntos puedan ver lo que el Señor me mostraba y que ha venido mostrándonos a través de estos días, de lo que es la unidad en Él, la unidad que Él quiere, el que seamos uno en Él. Y así también lo habló a través de nuestra hermana, se me fue el nombre, hello, Adrianita, gracias, de nuestra hermana Adrianita, cuando el primer día compartí acerca de la unidad. Ella también compartió en Efesios, pero yo pienso que es un libro donde Dios nos habla mucho acerca de eso y del papel que cada uno jugamos dentro de esta unidad, como madres, como mujeres, como esposos, como varones, como hijos. A todos nos da y nos muestra cuáles son esas áreas, esa presentación, esa forma de nosotros conducirnos, de nosotros hacer esta unidad, lo que nosotros tenemos que hacer, nuestro plan, nuestro propósito, cada uno de acuerdo en donde estamos. Y le pido al Señor que me dé, como oraba la pastora por mí, me dé el de nuevo y yo pueda compartir las ideas que Él ha puesto en mi corazón a través de su espíritu y podamos ver juntos estos. Entonces miraba yo, busqué en el diccionario lo que era la unidad y mi corazón estaba impresionado. Y yo me imagino que ustedes lo han buscado ahora que estamos en este mes hablando de este tema. Y dice en el diccionario que la unidad es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, sin que se altere o se destruya. O sea, la unidad, si se divide, se altera o se destruye. Qué tremendo. Qué tremendo, porque todo lo que Dios ha creado, cuando el enemigo quiere separarlo, exactamente eso pasa. Se altera o se destruye. Si lo vemos en el núcleo de la familia, si lo vemos en nosotros, cuando nos separamos de esa unidad, somos alterados o destruidos. Y eso habló mucho en mi vida. Habló mucho en mi vida y lo vamos a ir viendo y desarrollando a través de esta corta meditación. Entonces vamos a ir a Efesios.
y estamos en Primera de Efesios y vamos en Efesios 1, oígame nada, mi primera vez. Efesios 1 y vamos a leer del 15 en adelante. Vamos a leer un poquito, pero la palabra misma se explica. Yo pienso que lo mejor es cuando la palabra misma nos habla. Y Pablo le está hablando, vamos a leer esto, cómo él le habla a la gente que está en Efeso en esta carta y les dice, ellos ya creían, pero hubo una revelación más allá, hubo algo más especial, porque mire cómo empieza en Efesios 1:15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, o sea que ya sabía que había una fe en ellos, en el Señor Yeshua y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros. Espero que todos estén ahí. Efesios 15, ya estamos en el versículo 1:15, ya estamos en el versículo 16. No ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos que se alumbren esos ojos de entendimiento? Para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces es hora que tengamos sabiduría para que nosotros entendamos una revelación que hay aquí. Y nosotros seguimos leyendo y él habla acerca de Yeshua, empieza a hablar acerca de él. Y yo quiero llevarlos, nos vamos a ir hasta el capítulo 2 y vamos a ir en el versículo 12. Entonces él estaba orando. Recuerden que es una carta y hemos aprendido que esto iba de corrido, que los números de los versículos y los títulos que tenemos en nuestra Biblia fueron puestos después. Pero él estaba escribiendo una carta y esta carta iba toda junta, como cuando nosotros escribimos una carta, va todo sin subtítulos y sin números, iba junta. Y él empezó a hablar de una idea. Y él empezó a decir que quería orar para que recibiéramos la sabiduría y pudiéramos entender algo para lo que habíamos sido llamados. Dice, que os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, si nos vamos al capítulo 2, versículo 12, nos dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando paredes intermedias de separación. Qué cosa más bella. A través de esa sangre, esas paredes fueron derribadas. Paredes que nosotros construimos de nuevo y subimos y bajamos y tenemos que mirar eso. Aboliendo en su carne, versículo 15 del capítulo 2, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si no tiene eso subrayado en su Biblia, subráyelo. Somos miembros de la familia de Dios, con todos los derechos que tiene un hijo,
con todas las responsabilidades y obligaciones que tiene un hijo, pero miembros de esa familia. Qué maravilloso. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Mucho se ha hablado de esto. Sabemos que estamos en medio de eso ahora, en medio de esta gran verdad, en medio de los fundamentos de los apóstoles y de los profetas. Qué maravilla saber que estamos donde tenemos que estar, siendo la principal piedra del ángulo, Yeshua mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo. Gloria a Dios. ¿Qué más podemos decir de la unidad? Ahí lo dice todo. Hemos sido hechos hijos, coherederos, miembros de la familia de Dios. Y le damos gracias al Padre por habernos escogido y por habernos traído hasta este punto. A mí me gusta mucho cuando estoy leyendo la palabra, leer los para y los por qué. Me parece muy importante. Porque Dios no solamente, pienso yo, que siempre que Él hace algo, hay un propósito, hay un para qué. Y yo buscando los para, vi algunos. Y algunos de ellos, que los encontramos ahí en la palabra, dice, para que seamos un templo santo y para que su espíritu more en nosotros. Entonces Él quiere que seamos uno para ser su templo y para que su espíritu more en nosotros. Él quiere que seamos uno para ser un pueblo, amados. Él empieza todo con una persona y de esa persona hace un pueblo. Abraham engendró a Isaac e Isaac engendró a Jacob y de Jacob hizo Israel, de un hombre. Todo es así. Él va de lo mínimo a lo máximo, de adentro hacia afuera. Y por eso es una unidad, porque no nace de cosas nace de una persona. Y de esa persona hizo un pueblo. Y ese siempre ha sido su plan. Entonces, la unidad es para que seamos ese pueblo que Él quiere que seamos, para que seamos testimonio de su amor a los demás. Al nosotros estar unidos, somos ese testimonio de su amor. Somos uno como Él y el Padre eran uno. Y la unidad, a través de esa unidad, ellos ven, nosotros damos testimonio de su amor a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esto, vemos que Él nos da ejemplos de unidad, ejemplos de cómo es que esta unidad funciona. Y nos habla acerca de familias, nos da el ejemplo de familia, y cuando nosotros miramos la familia, vemos que cada uno dentro de la familia tiene una función y que nosotros necesitamos trabajar de acuerdo a esa función para que esa familia pueda funcionar. Y si nosotros no prestamos atención a esa familia, a ese núcleo familiar puede ser destruido. Y es lo que el enemigo quiere hacer constantemente. Yo le doy gracias al Señor porque estamos orando por las familias, pero necesitamos orar y esforzarnos, trabajar en medio de nuestros hogares para que esta unidad se mantenga y de ese núcleo familiar crezca esa unidad en medio de la congregación en donde estamos y en medio de la comunidad en donde estamos. Sí, como decía antes, viene de lo pequeño a lo máximo. Yo pienso que así siempre trabaja el Señor, de lo poco a lo mucho. Entonces nosotros necesitamos siempre estar muy, prestar atención, hermanos. Como decía en el mensaje, en la meditación que traíamos hace un mes, ser intencionales en medio de nuestra familia y trabajar en medio de ella para que pueda funcionar como núcleo. Y miren, hermanos,
a veces sí, y vemos que en medio de nosotros, no todos en la familia están dispuestos a servirle al Señor. A veces es el esposo, a veces son los hijos, a veces unos van a un poquito y les gusta un poquito, pero no están entregados totalmente. Pero siempre hay uno que está ahí al frente, que está tratando, y a ese es al que el Señor le habla. Porque de ahí el Señor va a hacer todo lo que tiene que hacer. Si el que está permaneciendo, si el que está fuerte, persiste y se arraiga y se para en la palabra y en lo que el Señor ha dicho, esa unidad va a venir, hermanos. Esa unidad va a venir porque Dios es fiel y Él honra y Él quiere esto, porque aunque el enemigo ha venido a destruir, Él ha venido a dar vida y a darle en abundancia. Yo le doy muchas gracias al Señor y como testimonio lo cuento. Antes yo me daba, me, me quebrantaba demasiado porque no veía cómo mi familia funcionaba de acuerdo al plan del Señor. Pero ahora que estamos en las raíces, veo cómo el Señor ha levantado de mí esa carga. Y yo puedo venir y confiar en que Él está haciendo la obra, descansar en Él, saber que Él me llama a mí a obedecer, porque yo no puedo cambiar el corazón de nadie, hermanos, ni siquiera mi pelo lo puedo cambiar, tengo que ponerle pintura, Él dice, pero Él es el que cambia los corazones. No entendemos, no sabemos a veces por qué el esposo no marcha o los hijos no marchan, pero sabemos que si Él nos ha llamado a nosotros, nuestro deber es estar ahí y obedecer y permanecer, y Él va a hacer la obra. Entonces, si su propósito y si su plan es que seamos un pueblo, y si sabemos que Él trabaja de lo poco a lo mucho, de adentro hacia afuera, sabemos que Él está haciendo una obra y que su plan y su propósito es que seamos uno. Es que nosotros, bien coordinados, como dice la palabra cuando nos compara con un cuerpo, y cada uno de nosotros tiene que hacer una parte y una función en ese cuerpo. Vamos a leerlo, está en Efesios 4. Me gusta como dice. Efesios 4. La hermana Luz Adriana lo leyó un versículo acá en el 13, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sí se acuerdan cuando nuestra hermana Adriana en Efesios 4:13 leyó acerca de que lleguemos a ser uno en la unidad de la fe? ¿Sí? Pero vamos al versículo 14 y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Ese versículo también lo leyó mi hermana Adriana, que no nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. Y el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿En qué vamos a seguir la verdad? En amor. Nosotros que estamos, usted sí, en su familia hay alguno que no esté, o si usted esté firme en el amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Y cuál es la base? El amor. Cuando empezamos a hablar, la pastora vino con el versículo en Primera de Juan y mencionó el amor ágape. Y ese es el amor. Cuando nosotros leemos el amor ágape, hermanos, nosotros decimos, wow, es una manera muy linda y nos parece bonita, pero cuando vamos a amar y estamos un poquitico así como alterados y vemos como que las cosas no marchan, decimos, es bien difícil amar así, pero así nos amó Dios. No tomó a sí mismo el aferrarse a ser Dios,
sino que se despojó y vino y habitó entre nosotros el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, se hizo hombre por ti y por mí, y por nuestros hijos y por nuestros esposos y por nuestros familiares. Él se hizo hombre y se humilló a esta condición humana de necesidad. No hay nada que esté más necesitado que la condición humana. Necesito esto, necesito dormir, necesito trabajar, necesito caminar, necesito comer. Siempre estamos necesitando algo y Dios no tomó eso, su condición de Dios a que aferrarse, sino que se hizo hombre, habitó entre nosotros para poder nosotros ser miembros de esa familia. Entonces hizo un sacrificio grande, pero el resultado que venía era mucho más grande, era magno, un resultado magno lo que iba a pasar con el sacrificio de él haberse hecho hombre y humillado a esa condición. Entonces, cuando nosotros vemos ese amor del que nos habla, el amor agape, no vaya, que yo sé que usted se lo sabe, yo lo voy a leer, está en 1 Corintios 13, y dice que ese amor, se lo voy a leer, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Pensemos, de verdad amamos así, de verdad nosotros lo sufrimos todo. Si a veces, hermanos, en cualquier momento que las cosas no marchan como nosotros pensamos, ya estamos, no, esto es insoportable, no podemos, yo no puedo seguir. Dígame si no, yo he estado ahí, hermanos. Y mire, Dios me dio la gracia, digo yo la gracia, porque me dio la gracia de haber estado llena de pasar por ese tiempo en que no soportaba nada, vivir ese quebranto de la separación, y luego me dio la gracia de poder rehacer mi matrimonio cuando ya no había nada, y me mostró su gracia y su amor a través de ese proceso. Y yo siempre le decía a la pastora, si yo hubiera podido ver por un huequito todo lo que iba a pasar al haberme yo divorciado de mi esposo, si yo hubiera podido ver todo el daño que yo iba a causar, hermanos, yo me había aguantado lo que fuera, de verdad que sí, porque cada caso es diferente y no estoy diciendo que todos son iguales, y hay cosas que yo no me puedo meter ahí. Hablo de mi testimonio y de mi vida y de la gracia que tuvo el Señor para conmigo de darme otra vez mi esposo, y de no solamente darme mi esposo, sino darme mi hogar y rehacer todo lo que el enemigo había quitado. Pero es impresionante el daño que hace la separación de cualquier nivel, a cualquier altura. Acuérdese como empezamos diciendo que la unidad y la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse sin alterarse o destruirse. Sin alterarse o destruirse. Como cuando un hijo se va de la casa, sin que sea el tiempo, hermanos. No hay manera de que no se altere o se destruya. Mírelo a cualquier nivel, mire la unidad a cualquier punto. Si nosotros hacemos las cosas fuera del tiempo de Dios, fuera del esperar a que venga ese proceso, aún cuando vienen relaciones fuera del matrimonio, es una separación sin el tiempo. ¿Qué viene? Viene una destrucción o una alteración. Mire un árbol. Si usted coge una manzana sin que la manzana esté en su tiempo, es una manzana agria, es una manzana que viene o destruida o viene alterada. No es el tiempo. Hay un tiempo
en que nosotros producimos un fruto y en que ese fruto se forma una unidad en sí mismo, a todo nivel. Mírelo, yo me quedaba sorprendida de ese significado y miraba mi vida, miraba como yo, a veces el orgullo, hermanos, hace que nosotros digamos no muy pronto o que no estemos de acuerdo con algo en medio de la congregación y nos salgamos de ahí, alteramos y destruimos. Cuando yo separo esa unidad que el Señor ha hecho, altero y destruyo. Llámese congregación, cuando yo me salgo, cuando llámese a todo nivel, me parece que aplica para todo, hermanos. Entonces nosotros necesitamos, yo encontré 4 cosas, hay muchas cosas para nosotros mantener esa unidad y vivir en esa unidad, pero yo voy a decir 4. Una es el amor, lo que estábamos hablando, pero el amor, ese amor que con el que el Señor quiere que hagamos. Ese amor que todo lo espera, que todo lo soporta, que no busca lo suyo. Mire esto, que no se irrita, háblanos, Padre. Y cuando nosotros vamos a volver, cuando usted lea nuevamente, yo le voy a invitar a que lo lea en su casa, y usted vea estos versículos, que no se irrita, que no busca lo suyo, que no guarda rencor, que no se goza en la injusticia, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta. Usted va a decir, Señor, yo estoy amando así. Yo estoy amando así a los miembros de mi casa. Yo me enojo con ellos porque ellos no están buscando como yo busco, porque ellos no están haciendo como yo digo. O yo estoy amando así en medio de la congregación, lo estoy esperando todo, estoy cooperando en medio de donde el Señor me haya puesto. Es para mí, yo me analizaba y decía, Señor, yo estoy amando así. O solamente es un amor, como dicen, de diente a labio. Es algo para que pensemos, porque hablamos de la unidad y qué linda la unidad, pero nosotros necesitamos esforzarnos, hermanos, hacer la parte que nos toca, como esposas, como hijas, como miembros de este cuerpo, de la congregación, del pueblo del Señor, del pueblo de Israel, miembros de esta gran familia. Nosotros tenemos que saber que Dios va haciendo a cada uno en su tiempo, de acuerdo a su plan y a su propósito. El que es Dios es Él, no nosotros. No está en nosotros apresurar ni los procesos, ni los procesos, ni las revelaciones. Es Dios el que hace la obra. Otra cosa que necesitamos hacer es ser humildes, hermanos. Necesitamos vivir en humildad. Dice la palabra que nadie tenga mayor concepto de sí mismo. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo, hermanos. Somos todos hijos. Somos todos. Eran 12 tribus, no era una tribu. Eran 12 tribus. Y las 12 tribus tenían un montón de gente. Y todos eran diferentes. Pero todos eran un pueblo. Y Dios era el Padre. A veces nosotros decimos, es que son frases, hermanos, que se convierten en frases que repetimos y repetimos y que van perdiendo sentido. Pero sabemos que la unidad no es uniformidad. Unidad es unidad. ¿Estamos unidos en dónde? En el Padre. Aún nosotros como mamás o como papás, los que tienen más de un hijo, sabemos que hay diferencia, o los que tienen hermanos, sabemos que somos todos diferentes. ¿Qué nos une? Esa familia, ese papá y esa mamá. El que tiene más hermanos, yo con mi hermano somos tan distintos. ¿Qué nos une? El papá y la mamá. Eso nos une. Con Dios estamos todos diferentes, todos tenemos ideas, todos tenemos una opinión, todos queremos hacer. ¿Qué nos une? Dios. ¿En dónde nosotros estamos unidos? Aquí estamos unidos en la palabra, pero necesitamos vivirla, leerla. Y si no entendemos, no importa,
va a venir un momento en que lo que no entendemos ahora lo entenderemos después, pero vamos caminando, Señor, aquí vamos, y estamos aprendiendo, estamos en un proceso. ¿Qué es un proceso? Aquí me equivoco, bueno, aquí me levanto y sigo por aquí, vamos aprendiendo, porque estamos queriendo caminar como ese pueblo y nos vamos a equivocar, seguro que sí, pero necesitamos tener la humildad de decir, bueno, Señor, aquí vamos otra vez. Él ve nuestro deseo, el anhelo que tenemos de caminar juntos, y Él nos va a guiar si nos dejamos. Porque cuando nosotros decimos, no, Señor, a mi manera, Él dice, vaya, y nos deja. Y nos apurriamos, y ahí es cuando venimos otra vez. El Señor no detiene a nadie, hermanos. El Señor nos deja, y ese es nuestro gran problema, la verdad, que nos deja cuando nosotros no queremos y vamos caminando de un lado a otro. Él nos espera, Él nos llama, claro que sí, vamos a volver, claro que sí. Es como volvemos, llenos de piojos, aporreados, como vuelven las ovejitas que se van y se quedan en otro lado. Entonces necesitamos estar juntos, necesitamos vivir en esa palabra, saber que estamos queriendo, pero el Señor nos puso aquí, en este pueblo, en esta parte, en esta tribu, y necesitamos saber que es nuestra familia. Yo le digo al Señor en las mañanas, Señor, oro por mi casa, por mi familia, por el hogar que me diste. Oro por mi familia de sangre, donde nací, mi mamá, mi hermano. Y oro por mi familia en la fe. Mi familia en la fe que ora por mí, donde soy fortalecida, donde viene esa parte espiritual. Pero, hermanos, es la familia, es ese núcleo. Cuidémoslo. No nos sintamos uno más que otro. Somos, dice la palabra, somos iguales ante los ojos del Señor. Sabemos que Dios ha puesto quien nos lidere, y seamos obedientes y oremos para que el Señor siga guiándonos. Pero no nos enorgullezcamos, porque la palabra dice que al orgulloso Dios lo mira de lejos. A mí eso me parece miedosísimo. Tengamos cuidado. Entonces necesitamos ser humildes y necesitamos esforzarnos. Yo pienso que es muy importante esa parte, esforzarnos. Si nos vamos quedando, Señor, yo quiero esforzarme. Si no estamos leyendo la palabra, vamos a leerla más. Si no estamos caminando como el Señor quiere, vamos a esforzarnos. Necesitamos hacer nuestra parte. ¿Cuál es mi parte? Señor, yo me voy a esforzar como esposa. Yo me voy a esforzar. Esta parte que me toca a mí, yo la voy a hacer lo mejor que pueda. Lo mejor que pueda, hermanos. Y seguramente vamos a fallar y seguramente es unos días más difíciles que otros. Como oraba mi hermana Choni hoy, Señor, ha sido un día difícil. Hermanos, hay unos días que, por favor, pero Dios nos da la fuerza, nos da la gracia para poder caminar en Él. Si nosotros nos esforzamos, si Él ve ese deseo, Él nos ayuda. Él dice que bienaventurado aquel que ha puesto su confianza en Él. Entonces Él nos ayuda individualmente para que podamos formar parte de esto más grande y más maravilloso, que es ser miembros de su familia. Y la otra cosa que necesitamos hacer es obedecer. Muy difícil. Yo sé que a veces es muy difícil, pero necesitamos obedecer. Obedecer es una parte muy importante. No podemos caminar en unidad si no obedecemos. La obediencia es una parte primordial del amor. Que dice el Señor, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y a veces nosotros decimos, Señor, te amo, pero no obedecemos. Cuando Él nos dice, cuando Él nos habla, cuando Él nos muestra, no obedecemos y necesitamos obedecer. Trabajar en eso, en la obediencia. Señor, ayúdame a ser obediente. Y Él nos va a ayudar, porque Él quiere. El enemigo, dice la palabra, que ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero Él ha venido a dar vida, y vida en abundancia. Todo lo que Dios da, lo da fuerte, grande, a medida apretada, rebosada y sin medida. Y ¿cómo se dice? Mesida. Bueno, ustedes saben cuál les estoy diciendo. A medida apretada, rebosante y remecida.
Eso. Allá escucha a la pastora gritando. Dios todo lo da en abundancia. Nosotros no podemos dar menos. No podemos dar menos, hermanos. Él nos da la fuerza y pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para que vivamos y obedezcamos y caminemos de acuerdo a su plan. Él no nos va a dejar. Dice su palabra que por torpe que seamos, no nos va a dejar. Y Él sabe que nosotros queremos trabajar en esta unidad. Pero recuerde, no podemos trabajar en una unidad afuera si adentro no hay esa unidad. Unidad no es uniformidad. Unidad es unidad. Estamos unidos en el Señor. Y nosotros que ya llegamos, vamos a esperar por los que no han llegado. Y vamos a seguir orando por ellos. Y vamos a caminar de acuerdo a ese plan que Él tiene para nuestras vidas. Le oiga, hola Anita. Saluda a mi bella Anita, que el Señor te bendiga, qué rico verte por aquí. Le doy gracias al Señor por ella. Y es muy importante que nosotros caminemos así, en la unidad del Señor, sabiendo que Él tiene un propósito maravilloso para nuestras vidas y que somos miembros de esa familia maravillosa. Él tiene una función para cada uno de nosotros y quiere que caminemos y que vivamos de acuerdo a ese plan y de acuerdo a esa función. Entonces vamos a resumir. Vamos a resumir qué es lo que Dios nos ha dicho esta noche. Creo yo que ha sido Él, porque Él ha hablado a mi vida con estas palabras. Y Él nos ha dicho que la unidad es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse sin alterarse o destruirse. Si el enemigo está atacando algo en tu vida que quiere ser dañado o destruido, quiere decir que eso era una unidad. Todo aquello que quiera ser dañado o destruido es porque era una unidad. No puede ser una unidad, no puede separarse sin ser alterada o destruida. Eso es algo importante, esa definición. Aprendimos también que hay 4 cosas que nosotros tenemos que trabajar en, muy importante, en nuestra vida, en medio de nosotros, en medio de nuestra comunidad, donde el Señor nos ponga. Necesitamos trabajar en el amor ágape, en ese amor ágape. Y usted lo va a leer hoy otra vez. Si está con su esposo, léalo con su esposo. Si está solita, léalo solita. Pero eso es lo que Dios quiere para ti. Así es como tú tienes que amar. No es que mi esposo no ama así, es que no es para él, es para ti. Es para ti, porque tú eres la que está aquí. Nosotros somos los que estamos aquí, los que Él nos ha llamado. Ellos van a venir después. Necesitamos creerle al Señor, como Él nos dijo el sábado. Necesitamos trabajar en la humildad. No podemos vivir en orgullo. Al orgulloso, Dios lo mira de lejos. Necesitamos ser humildes. ¿Y quién es nuestro mejor maestro? Yeshua, que nos enseñó cómo ser humildes, despojándonos de nosotros mismos, sabiendo que somos iguales ante los ojos de Dios, miembros de su familia y de su pueblo. Necesitamos ser obedientes a la palabra. Entonces, esas son las 4 cosas en las que vamos a trabajar para no hacerlo muy grande, ¿sí? Y para que es todo esto que dijimos, es para que seamos templos, un templo santo donde habite su espíritu. ¿Tiene lógica, amados? Tiene lógica, porque mire, si nosotros no amamos con ese amor, ¿cómo vamos a hacer un templo santo? Si nosotros no vivimos en esa humildad, ¿cómo el Espíritu Santo va a habitar en nuestros corazones, llenos de orgullo y llenos de prepotencia? Si nosotros no obedecemos, ¿cómo vamos a hacer ese templo? Tiene lógica cuando vemos los qué tenemos que hacer y los para qué, ¿cierto? Entonces, ¿para qué es todo esto? Para ser un pueblo. ¿Y quién es el dueño del pueblo? El Señor.
Aleluya. Somos miembros de su familia, los hijos de Dios. Qué maravilla, qué cosa tan grande y tan maravillosa nos ha dado el Señor. Y necesitamos crecer de acuerdo a donde Él nos ha colocado, de acuerdo al propósito de Él, de acuerdo a su plan. Lo que leíamos en Efesios 4:15, de acuerdo a cómo Él nos ha diseñado, si es como esposa, si es como madre, si es como hija, si es como papá, si es como el jefe del hogar, así si estás solito, como varón, donde sea, necesitas crecer de acuerdo a lo que Dios ha hecho de ti, de acuerdo al plan que Dios tiene para tu vida. Entonces le damos gracias al Señor porque esta es la meditación, hermanos. Como les decía, es como un resumen, porque la verdad es que la pastora estaba hablando de esto, y Luz Adriana, y los versículos, pero yo pienso que este libro de Efesios es maravilloso, es maravilloso cómo nos habla acerca de la unidad. Nos falta mucho por alcanzar, hermanos. Yo la primera, como decía Pablo, de los pecadores, yo el primero. Pero hay un versículo aquí que a mí siempre me ha encantado. Siempre me ha encantado mucho porque veo la esperanza que nos da el Señor, viendo todo lo que a nosotros nos falta como seres humanos, porque somos tan dispuestos a fallar, hermanos. Es como estamos en un mundo caído. Las frutas no tienen que esforzarse para dañarse. No, tenemos que pelear para que no se dañen, las metemos al refrigerador, no las comemos rápido. Nosotros no tenemos que esforzarnos para hacerlo, más facilito vamos, facilito nos enojamos, facilito nos enorgullecemos, facilito caemos ahí. Tenemos que esforzarnos para no. Tenemos que esforzarnos para ser mejores, tenemos que esforzarnos para estar en esa unidad. Pero hay un versículo aquí, hermanos, en Efesios 3:20. Yo creo que es uno de mis versículos favoritos. Vamos todos ahí. Efesios 3:20. Y si no lo tiene señalado, señálelo porque este es uno de esos poderosos. Dios está en medio de nosotros, hermanos, y nos ama. Nos ama tanto. Nos ha esperado. Cada nada nos tiene que limpiar. Todos los días venimos al Señor, perdónanos, y Él nos perdona. Él ha tenido tanta misericordia de nosotros. A veces nos desviamos y Él vuelve y nos trae. Necesitamos permanecer en esa palabra y en ese amor y clamar a Él para ser arraigados en su palabra. Pero Efesios 3:20 después dice que nosotros necesitamos orar. Usted cuando lo lea todo va a ver. Pero Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, hermanos. Ahí donde usted está, diga todas las cosas. Usted está orando por alguien, Él es poderoso para hacerlo. Todas las cosas, todo lo que usted está pidiendo, de acuerdo a su voluntad, poderoso es para hacer todas las cosas. Más abundante, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Aleluya. O entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Y quién es el poder que actúa en nosotros? Su Espíritu. A Él sea la gloria en la iglesia, en Yeshua, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aplausos. Ese es mi Dios. Él es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos y esperamos, hermanos. Démosle gracias al Señor porque ha hecho este llamado, esta idea de la unidad. No podemos decir que vino de nosotros, la puso Él, porque Él quiere que seamos uno, que seamos y actuemos como sus hijos. Que más que quiere un padre que los hijos estén bien, unidos, contentos, que cuando se sienten a la mesa siempre sea una fiesta. No es eso lo que Él dice. Entonces, démosle gracias al Señor y vamos a orar. Ahí donde usted esté, usted cierre sus ojitos, como dice la pastora, y démosle gracias. Padre,